Y bueno, nos vamos a nuestra segunda sesión del día de hoy y me da mucho gusto también poder presentarles al doctor Samuel Santoyoaro, quien es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en laparoscopía y colposcopía y es el profesor titular del posgrado de la Universidad La Salle en el Hospital Ángeles del Pedregal en la especialidad de gineco-obstetricia. Es profesor también de diversos cursos de posgrado, pertenece a diversas sociedades y colegios, dentro de ellas Comego, Flasog, entre otras, y tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, autor de varios capítulos de libros y también con toda esa magia que él tiene les va a brindar esta información. Muchísimas gracias, doctor, me da muchísimo gusto verlo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Un enorme honor y un placer estar aquí con ustedes. Realmente, siempre que me hacen favor de invitarme, siento muy halagado. Pero hoy más todavía porque este simposio virtual es dirigido a enfermería. Enfermería que es parte fundamental, elemental y es un pilar para todos nosotros que estamos comprometidos con la salud sexual y reproductiva, con énfasis, por supuesto, en la anticoncepción. Realmente me siento muy halagado y muy complacido, en verdad, de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Organon y sigo siempre celebrando y felicitando por el que tengan la iniciativa de hacer este tipo de eventos, este tipo de simposios, pero sobre todo más ahora dirigido al área de enfermería. Así que espero que les guste, que les agrade el tema que hemos preparado para ustedes. Y bueno, vamos a empezar antes de que nos gane el tiempo, como siempre, que estamos peleándonos con el tiempo. Realmente ha sido un gusto poder escuchar a la doctora Rafaela Schiavone. Siempre que la escuchamos es un placer, aprendemos muchísimo. Y muchas de las cosas que la doctora Rafaela pudo haber dicho, probablemente las repitamos, pero haremos énfasis en ellas y sobre todo en temas o puntos importantes. Y este es precisamente el tema que preparamos para ustedes, criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos, y ya se van a dar cuenta que en su gran mayoría está basado principalmente en los criterios médicos de la Organización Mundial de la Salud. Siempre hay que decir si tenemos o no conflicto de interés. Obviamente ya lo dije abiertamente, quien nos hace favor de invitar es Organon, a todo su staff, a todo el grupo. No quisiera decir nombres porque se me olvidan, así que gracias de verdad a todos ustedes por confiar en nosotros, en que podamos transmitir esta información, pero sobre todo espero que al final de esta charla nos hagan muchísimas preguntas para que entre todos aprendamos y entre todos podamos seguir intercambiando ideas y opiniones. Y bueno, como les decía, ya lo mencionó la doctora Rafaela Schiavone en su brillante presentación, y esto lo dice UNICEF y lo dicen muchas instancias a nivel gubernamental y a nivel internacional. México tristemente ocupa el primer lugar en embarazos, obviamente no planificados, en adolescentes, en mujeres de 15 a 19 años, pero les puedo asegurar que hay muchas adolescentes que también se han embarazado antes de los 15 años, así que estas cifras pueden aumentar considerablemente. Difícil hacer encuestas en mujeres o en adolescentes menores de 15 años, pero obviamente sí hay embarazos no planificados. Por supuesto que muchos de estos embarazos son porque han sido violentadas estas adolescentes o inclusive han sido violadas en sus propios hogares con familiares directos, ¿no? Padres, padrastros, hermanos, tíos, primos, pero muchas también han decidido iniciar su vida sexual a temprana edad. Entonces, como les decía, nos vamos a basar mucho en estos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, principalmente en la quinta edición, que ustedes me podrán decir, oye, pero ¿cómo pones el 2015? Pues sí, desafortunadamente por esta terrible situación que estamos viviendo de pandemia, en esta situación emergente, no se ha podido reunir este grupo de expertos allá en Suiza para poder actualizar esta sexta edición. Esperemos que el próximo año ya esté lista, pero sigue siendo actual y obviamente hay muchas cosas que les voy a presentar que la
la han actualizado. Así que no se preocupen, la información que les vamos a presentar es actual y sobre todo espero que sea muy útil para que la podamos utilizar en nuestras áreas de salud, en nuestros hospitales, en nuestras unidades de medicina familiar, hospitales generales de zona o en UMAES. Y bueno, estos criterios de elegibilidad, ustedes los pueden ver, hasta sustituyen inclusive o están también en los departamentos de salud reproductiva, en las instalaciones de la OMS, las guías esenciales las tenemos también físicamente, que ya prácticamente ni las usamos, todo es virtual, por eso estamos aquí gracias a esta tecnología que nos acerca, ¿no? Imagínense con esta pandemia que no tuviéramos esta posibilidad de estar conectados gracias a todas estas plataformas virtuales. Y por supuesto la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar, ahí se encuentran estos criterios de elegibilidad y que también esperamos que muy pronto ya esté la actualización de la norma oficial mexicana, que también nos hace muchísima falta y estoy seguro que ya pronto la van a tener. Pero entonces, estos criterios sustituyen las contraindicaciones absolutas o las contraindicaciones relativas que antes decíamos, porque antes decíamos, no, es que eres diabética, es una contraindicación relativa, es que eres hipertensa, es una contraindicación absoluta. Eso ya no, eso hay que quitarlo ya de nuestro vocabulario y precisamente nos basamos en estos criterios de elegibilidad. Y si ustedes se fijan en una breve transparencia, en un breve resumen, les pongo cómo han sido estos criterios de elegibilidad. Vean, la primera edición fue en 1996 con 151 recomendaciones, luego la segunda en el 2000, fueron aumentando las recomendaciones, la tercera en el 2003 que se publicó 2004, vean ya 1700 recomendaciones, o sea, enfermedades, patologías, y ya la cuarta fue publicada en el 2010 con más de 1800. Y esta que es la que le estamos presentando, que se elaboró en el 2014, pero se publicó en julio del 2015 con más recomendaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que difícilmente una mujer podrá acudir a nuestro hospital, a nuestra unidad de medicina familiar, a nuestro consultorio, sin que le demos una alternativa anticonceptiva. Que tiene insuficiencia renal, podemos darle una alternativa anticonceptiva. Que tiene síndrome antifosfolípidos, podemos darle una alternativa anticonceptiva. O sea, ya no hay pretexto para que no les demos una alternativa anticonceptiva a esas mujeres, y más si son adolescentes y no lo están solicitando. Así que esto nos va a ayudar muchísimo. Hay que tener estos criterios. Yo sé que ustedes lo tienen, yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que ustedes lo dominan, y lo tienen ahí en su computadora, en su celular, así que también hay mucha facilidad para tenerlo. Y por eso les quise traer la página de internet para que la bajen, para que lo tengan ahí. Obviamente es gratuito, no tiene ningún costo. Hay un resumen ejecutivo de unas 7, 8 hojas, muy didáctico, muy amigable, en español, así que también no hay pretexto para que no consultemos estos criterios médicos de elegibilidad. Pero también está, por eso les decía, hay muchos documentos ya más actualizados. Este es de julio del 2016 de la CDC, estas recomendaciones que también nos dan la pauta para poder nosotros sugerir una buena alternativa anticonceptiva y no tener la duda si lo que estoy sugiriendo a esa usuaria es lo correcto y es lo indicado. Como bien lo dijo la doctora Rafa, no hay ninguna contraindicación por edad. Ninguna de todas las alternativas anticonceptivas que existen en nuestro país, que podemos decir orgullosamente que México es punta de lanza en anticoncepción a nivel mundial. Tenemos todas las alternativas anticonceptivas que son eficaces, que son seguras, así que con esto podemos tener la tranquilidad que lo que estamos sugiriendo a esas adolescentes o a una mujer de mayor edad, inclusive en el otro extremo de la vida, que sería el climaterio, también podemos ofrecerle todas estas alternativas anticonceptivas. Y obviamente para poder identificar, para poder interpretar perfectamente bien estos criterios de elegibilidad, la Organización Mundial de la Salud nos lo puso muy fácil, en 4 categorías. Acuérdense, ya no hay contraindicaciones relativas ni contraindicaciones absolutas. Ahora son 4 categorías. Yo me tomé la libertad de ponerlo en verde, como el semáforo, siga, adelante, úsese. Vean la categoría 1, donde no hay ninguna restricción para usar el método. Estamos hablando de todos los métodos,
Estamos hablando de un oral combinado, de un inyectable combinado, de un inyectable solamente progestina, del implante, de la anticoncepción de emergencia, de todos los métodos que ustedes quieran, incluyendo el condón, ¿sí? Así que categoría 1 no hay ninguna restricción. Categoría 2, donde las ventajas siguen superando por mucho los riesgos. Y la categoría 3 ya está en amarillo. Ahí sí, como el semáforo preventivo, detente, cuidado, donde aquí sí ya los riesgos pudieran superar los beneficios, entonces mejor sugiérele otra alternativa anticonceptiva a esa usuaria. Y en rojo está la categoría 4. Ahí sí por ningún motivo lo sugieras, porque sí o sí el riesgo siempre va a ser mayor que el beneficio. Entonces, si lo vemos fácil y sencillo, categoría 1 y 2, úsese, no hay ningún problema, úsese ese método que pensamos que puede ser el adecuado. Categoría 3 y 4, no se use. Les puedo poner un ejemplo. Una mujer de 38 años quiere un anticonceptivo oral combinado. Ya la edad representa un riesgo, pero además es fumadora intensa, fuma una cajetilla al día, y además es obesa, y además es sedentaria. Yo le diría, no, estás en una categoría 4, mejor vamos a sugerirte otra alternativa anticonceptiva. Así es como lo vamos a manejar, y así es como estoy seguro que ustedes lo manejan. Y entonces, como bien decía la autora Rafa, si ustedes se fijan, hablando de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, si vemos adolescentes, acuérdense que por definición de 10 a 19 años se considera adolescentes, y mayores de 35 años, por eso les decía hasta el otro extremo de la vida, todos, fíjense, todas las alternativas anticonceptivas están en categoría 1 y 2, están en verde. Ninguno está en categoría 3 y ninguno está en categoría 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, tenemos que ver cada una de las usuarias cuál sería la mejor alternativa, pero lo que queremos dejar muy claro es que se pueden utilizar todas las alternativas anticonceptivas que tenemos, aún en las y los adolescentes. Algo que siempre me han preguntado, ¿tenemos que hacer algún estudio especial para poder iniciar una alternativa anticonceptiva, sobre todo hormonal, sobre todo que tenga estrógeno o progestinas, o solamente progestinas o progestágenos? Bueno, vean lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la bibliografía. Solamente hacer una historia clínica completa y una toma de la tensión arterial, con eso nosotros podemos iniciar el método. Ahora, ¿qué dice una historia clínica completa? Bueno, sí, obviamente, si nosotros identificamos algún factor de riesgo, en este caso cardiovascular, o tiene algún factor oncológico, que ella lo tenga, no que su mamá, es que su mamá tuvo cáncer de mama, ya por eso no le doy un anticonceptivo hormonal. No, eso no es un factor de riesgo, es ella, la usuaria, la que lo va a usar. Es que su papá murió de un infarto. No, eso no es una indicación para no sugerir un método. Bueno, pero si yo detecto que es hipertensa, entonces ya le sugeriría otro método. Si es diabética, está descompensada, bueno, podríamos pensar en otro método, pero sí le podemos dar el método. Además, si es fumadora, es obesa, sedentaria, consume algún tipo de sustancias tóxicas, tiene alguna adicción, bueno, ya podemos entonces, como les decía, identificar factores de riesgo, pero no es necesario realizar estudios complementarios. Como esta situación a veces queda un poco en duda, y a veces muchos compañeros médicos me dicen, no, Samuel, eso no es cierto, tenemos que hacer algunos estudios. Vean, esta es una actualización muy interesante, ahí tienen la bibliografía, estamos hablando prácticamente de 2017 en adelante. Esto inclusive actualiza todas las anteriores, donde se ve la calidad de los servicios de planificación familiar. Y vean lo que dice, ¿no? Realizar una evaluación física relacionada con el uso de anticonceptivos cuando esté justificado. Vamos a ver cuándo está justificado. Se debe tomar la presión arterial antes de iniciar el uso de un anticonceptivo hormonal combinado. Perfecto, la toma de la presión arterial cuando estás dando estrógenos, cuando estás dando progestina o progestágenos. ¿Qué dice? Obviamente, estar seguro que no está embarazada, por supuesto. Nuevamente, una buena historia clínica. Y luego, ¿qué dice? Vean, prueba de embarazo de rutina a toda mujer no es necesario tampoco. Si ella nos está dando perfectamente bien su fecha de última menstruación, no es necesario hacerlo.
Ahora, si queremos pesarla, bueno, tal vez ustedes quieren saber cuánto pesa antes de iniciar el método. Puede ser, pero tampoco es una indicación y sí lo podemos tener solamente como una base, ¿no? Como un fundamento antes de iniciar. Y luego vean, los procedimientos y pruebas médicas son innecesarias. Innecesarias. No es necesario hacer pruebas médicas. Tanto para adolescentes, ojo, y ahí está, tanto para adolescentes como para mujeres en edad reproductiva. Y vean lo que dice después. Los siguientes exámenes y pruebas no son necesarios de forma rutinaria para proporcionar anticonceptivos de forma segura. Entonces, más claro, ni el agua. Entonces, vean, no necesitamos hacer exámenes pélvicos, a no ser que vamos a poner un dispositivo intrauterino. Si vamos a poner una T de cobre o un DIU medicado, bueno, entonces sí tendré que hacer un tacto bimanual, obviamente tendré que poner un espejo vaginal, pero si vamos a indicar otro tipo de métodos, orales, inyectables, implante, no es necesario hacer un examen pélvico, no es necesario hacer un Papa Nicolau, ni ningún otro tipo de detección de cáncer. Algunos dicen, no, es que tengo que hacer un ultrasonido mamario. No, ¿para qué? Detección de virus de inmunodeficiencia, pruebas de laboratorios, químicas sanguíneas, VH, no, hasta tengo que descartar trombofilias, tampoco es necesario. Pero por eso quise ponerles este cuadro, que ojalá ustedes puedan tomar un pantallazo de él, porque me parece de verdad súper didáctico y muy claro. Vean cómo ustedes tienen, en la primera parte dice examen, ¿no? Ya ahí dice presión, peso, examen de mama, examen bimanual, y luego abajo dice los exámenes de laboratorio. Por cuestiones de tiempo no voy a ir en cada uno de los exámenes de laboratorio, pero luego del lado derecho dice T de cobre y DIU medicado. Entonces vamos a ver, ahí lo tenemos seleccionado. Y vean, en la clase A, si ustedes ven abajo, dice, eso sí es esencial y es obligatorio hacerlo. Nuevamente, si voy a poner una T de cobre o un DIU medicado, entonces sí tengo que hacer un tacto bimanual e inspeccionar el cérvix. Pero si se fijan, todos los demás dicen C. No contribuye sustancialmente al uso seguro y eficaz del método anticonceptivo. Entonces, ojo, ¿sí? No es necesario hacer nada más que solamente se va a poner un dispositivo, entonces sí un examen, en este caso examen pélvico. Ahora, vean los demás, implante, están todos en C, ni siquiera la presión arterial, no necesito hacer ningún tipo de estudio, no necesito hacer ningún tipo de examen de mama o alguna otra situación. Esto lo reitero porque es muy triste ver cómo hay muchos médicos, compañeros médicos o áreas de salud donde dicen, no, yo no voy a iniciar una alternativa anticonceptiva hormonal si no le hago esta serie de estudios. Véanlo, ahí está. Y no lo digo yo, lo dice la CDC. Vean anticonceptivos inyectables solamente progestina, también están todos en C. Luego, ¿qué dice acá? Anticonceptivos hormonales combinados, ¿sí? Ok, ahí sí está orales, inyectables, parche, anillo. ¿Por qué? Porque tiene estrógeno y tiene progestina, solamente está toma de la presión arterial. ¿Por qué? Porque ahí se está agregando el estrógeno. Y todo lo demás está en C, no contribuye sustancialmente al uso seguro. Y anticonceptivos orales, que afortunadamente tenemos en nuestro país, solamente de progestina, todos están en C. Todos están en C, no es necesario hacerlo. Si con esto no nos convencemos de que no es necesario hacer ningún tipo de estudio ni alguna exploración en especial, realmente nos estamos negando. Y lo que siempre hemos dicho, y también lo mencionó la doctora Rafa, muchas ocasiones el principal problema para que no solamente las y los adolescentes, sino una mujer en edad reproductiva tenga acceso a la información y acceso al método anticonceptivo, somos nosotros, los médicos, los prestadores de servicios de salud. Hay médicos que dicen, no, yo jamás le voy a dar un anticonceptivo a un adolescente. ¿Pero por qué? Es más riesgo un embarazo. Está demostrado que un embarazo no planificado hasta en el 60% se convierte en no deseado. Y entonces esa adolescente o esa mujer de cualquier edad, imagínense una mujer de 44 años con un embarazo no planificado, un embarazo que se convirtió en no deseado, buscar la manera de interrumpir ese embarazo, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué utilizar el aborto como método de planificación familiar cuando tenemos tantas alternativas anticonceptivas que son eficaces y que son seguras? ¿Qué se
poner unos casos clínicos, espero les gusten, son muy sencillos, pero sí nos hacen mucho reflexionar. Por ejemplo, esta estudiante tiene 16 años, ya inició su vida sexual y ella está consciente que puede tener un embarazo no planificado y acude con nosotros a solicitar un método anticonceptivo que sea eficaz y que sea seguro. Y yo les pongo ahí todas las alternativas, todas, no hemos escondido ninguno, para que vean que no hay sesgo en esta charla. Y entonces yo les diría, ¿cuál le recomendarías a un adolescente? Todos sí, efectivamente, todos se pueden utilizar. Yo siempre les he dicho, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? El que esa usuaria decida, el que se adecue mejor a sus necesidades, a su estilo de vida. Y entonces ustedes pueden ver ahí, que sí, todos, puede usar el parche, puede ser el implante, puede ser todos, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la tendencia mundial? Y bien lo mencionó también la autora Rafa, donde dice, la tendencia mundial en este boletín del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, dice, los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, los famosos LARCs, como el implante y el dispositivo intrauterino, es lo de hoy, es la tendencia mundial. Y para nosotros serán los ARAPs, los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Ese sería el nombre correcto que le deberíamos de dar. Bien, entonces, ahí lo tiene, ¿no? Y bien decía la doctora Rafa, le va a hacer mucho énfasis el doctor Santoyo, sí o sí, porque vean, inclusive lo quise poner como está, tal, así en inglés, no me gusta poner ninguna diapositiva en inglés, pero así viene, yo quise que lo vieran como está, en los criterios de elegibilidad, no ha sido modificado. Vean, ahí está, en la primera cuadro, y así lo vamos a ver más adelante, están los orales combinados, luego vienen los inyectables combinados, obviamente estrógeno, progestina, luego viene parche, anillo, luego vienen los orales solamente progestina, luego vienen los inyectables solamente progestina de aplicación trimensual y de aplicación bimensual, luego vienen los implantes, ¿sí? Luego viene la T de cobre y luego viene el sistema intrauterino que libera levonorgestrel. Y vean, todos desde la menarca, ¿sí? O la menarquia, si lo quieren llamar así, hasta antes de los 40 años, están en el grupo 1, ahí está el implante, ¿no? En el grupo 1. Algunos, después de los 40 años, están en el grupo 2, donde los beneficios siguen superando a los riesgos. Ahí tienen el implante, siempre está en el grupo 1, antes de los 18 años, inclusive después de los 45 años, este implante subdérmico que libera etonogestrel. Entonces, ya no hay tampoco pretexto para decir, no le puedo dar un anticonceptivo a un adolescente o no le puedo dar un anticonceptivo a una mujer a los 45 o 46 años. Otro caso clínico. Entonces, queda claro que este estudiante de 16 años con vida sexual activa puede elegir su método. Ella decidirá. Claro que si a lo mejor le decidimos dar o le sugerimos dar una hora, va a decir, oiga, no, a mí se me olvida, ¿no? Voy a la escuela, mi mamá me revisa en la mochila, me revisa hasta abajo de la taza del baño a ver si no estoy usando un anticonceptivo, pues será muy bueno un LARCs, ¿no? Será maravilloso y en adolescentes de 16 años les gusta mucho el implante. El caso clínico 2, esta mujer de 27 años, ya está en su 6º día posparto, está lactando, ella también sabe que se puede embarazar, solicita un método anticonceptivo que no altere la lactancia y que tampoco tenga ninguna repercusión en su bebé, que sea eficaz y que sea seguro. Nuevamente, ahí están todas las alternativas anticonceptivas, pero aquí sí, ella está lactando, acuérdense. Entonces, ahí la sugerencia es que se le dé solamente anticonceptivos de progestágeno. ¿Tenemos píldoras solamente progestágeno? Sí, afortunadamente sí. Tenemos un anticonceptivo oral que libera, en este caso, desogestrel. Tenemos el implante, sí, el implante subdérmico, obviamente que libera etonogestrel. Tenemos el dispositivo puede ser la T de cobre, como puede ser también el diomedicado. Entonces, claro, como les dije al principio, tendremos que valorar muy bien la situación como en esta mujer de 27 años que acaba de tener su bebé y que está lactando. Y vean estos estudios muy interesantes, vean la seguridad de este implante que libera etonogestrel inmediatamente después del parto, y hasta lo dijo la doctora Rafa al final de su charla, inmediatamente después del parto se puede colocar, ahí tienen ustedes inclusive la bibliografía, también
si hay o no riesgo, abajo dice si hay algún efecto de este anticonceptivo, de este implante subdérmico que libera etonogestrel en los factores de coagulación. Y no, la inserción del implante inmediatamente en el posparto no ha sido asociado a ningún efecto materno o neonatal o fenómenos tromboembólicos. Eso también hay que mencionarlo. Y entonces ven este otro estudio muy interesante, cómo se ha demostrado que, sobre todo en los adolescentes, si no se deciden por un método anticonceptivo inmediatamente después del parto, lo más seguro es que se van a embarazar. Y aquí tienen ese estudio que fue publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. Vean, 225 adolescentes que tardaron en decidirse entre un método, fueron 6 semanas después del parto, se embarazaron prácticamente el 19%. Pero ¿qué pasó en el otro grupo de adolescentes, 171, que sí decidieron inmediatamente en las primeras 48 horas? Solamente se embarazó, digamos, el 3%. Entonces, si hay una decisión rápida de qué método anticonceptivo elegir, hay una disminución en la tasa de embarazos del 86% en los siguientes 12 meses. ¿Cuál sería aquí la sugerencia? Muy sencilla. Yo no tengo que esperarme hasta que esa adolescente, en este caso, o cualquier mujer que va a tener su bebé, para decirle en ese momento qué alternativa anticonceptiva va a querer. Mejor desde el segundo o tercer trimestre del embarazo, o hasta antes, decirle, oye, ¿con qué vas a pensar? ¿No? O qué estás pensando, o qué consideras tú que sea lo ideal para después de que nazca tu bebé, ¿qué alternativa anticonceptiva vas a usar? Porque las posibilidades de que te embaraces son altísimas. ¿Quieres embarazarte inmediatamente? Te van a decir, no, por supuesto que no. Entonces, podemos ir desde el primero, segundo, tercer trimestre sugiriendo una alternativa anticonceptiva. Y ven, aquí está este estudio también muy interesante, cómo el uso del implante anticonceptivo inmediatamente después del posparto no altera la lactogénesis. Vean, tiempo para el descenso de la leche, falla de la lactogénesis, análisis de las características de la leche y la necesidad del uso de fórmulas para complementación. 69 mujeres que fueron aleatorizadas, 35 mujeres con inserción precoz del implante, vean, precoz, 1 o 3 días después del parto, y en el otro grupo muy similar, 34 mujeres, inserción 4 a 8 semanas después del parto. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? La inserción del implante, el implante subdérmico que libera etonogestrel, vean, inmediatamente en el posparto no ha sido asociada a efectos negativos en las variables de la lactancia. Entonces, ni va a disminuir la leche, ni va a tener ninguna repercusión, ni va a tener tampoco fenómenos tromboembólicos. Y este otro comité de opinión, esta otra publicación o este comunicado otra vez del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, vean cómo dice claramente, el implante puede ser insertado en cualquier momento. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que usarlo, tenemos mucha información, mucha medicina basada en evidencia que nos dice que hay una total seguridad de este implante subdérmico. Hablando de farmacoeconomía, algo que está tan de moda, con tanto auge, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Claro que todo el mundo buscamos un beneficio para estas mujeres que no tengan embarazos no planificados, pero también obviamente buscamos el beneficio de que el método anticonceptivo nos ayude a disminuir el impacto económico. Entonces vean, este estudio mostró, fíjense qué interesante, que habría una reducción de 288 millones de dólares al año en gastos médicos si solamente un 10% de las mujeres entre 20 y 29 años, usuarias de anticonceptivos orales, lo cambiaran por un ARAP. ¿Por qué? Porque es muy factible que se le pueda olvidar la toma de un anticonceptivo oral y se puede embarazar. En cambio, la ventaja de estos ARAPs, de estos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, es que una vez que se colocan, ya no tienen relación con la usuaria, ya no tiene relación con si se lo toma o si se lo aplica. Vean la diferencia enorme, gigantesca, también hablando de farmacoeconomía. Y bueno, como se los prometí, vamos a basarnos mucho en los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice? A ver, recuerden, en la primera casilla tenemos orales combinados, parche y anillo vaginal. ¿Por qué los pone la OMS en la misma casilla?
Porque ustedes me van a decir, oye, ¿en qué se parece un parche y un anillo vaginal a un anticonceptivo oral? Se parecen a que todos tienen como estrógeno el etinilestradiol. Por eso la OMS los coloca ahí. En la otra casilla están inyectables combinados. En la que sigue, vamos en amarillo hasta arriba, orales solamente de progestina. Del lado derecho, inyectables de aplicación trimensual, acetato de medroxiprogesterona, y el de aplicación bimensual, enantato de noretisterona. El implante, estamos hablando también de la T de cobre y también del DIU medicado. Vean, si está lactando antes de 6 semanas posparto, no le puedes dar ningún combinado. Por eso están en 4, por eso lo puse hasta en rojo, no se les olvide. Ahí es totalmente contraindicado. Ahora fíjense qué interesante, cómo la OMS cambió. Por eso estaban en 3 y luego pasaron a 2. Los orales solamente de progestina y el implante subdérmico. ¿De acuerdo? Vean qué importante es poderlos consultar, porque ahora tengo la tranquilidad de que yo se lo puedo dar inclusive antes de las 6 semanas, ¿sí? Después del parto. Ahora, me van a preguntar por qué los inyectables de aplicación trimensual y bimensual siguen en categoría 3, siguen en rojo por la dosis. Tiene mucho que ver la dosis. El acetato de medroxiprogesterona de aplicación trimensual son 150 miligramos y el enantato de noretisterona de aplicación bimensual son 200 miligramos. Entonces, ojo, no también porque son de progestina, ya podemos aplicarlos inmediatamente después del parto. Entonces, interesante lo que les acabo de decir, hasta lo estoy remarcando, ¿no? No se les olvide, podemos usar orales de progestina sí e implante subdérmico. De 6 semanas a antes de 6 meses siguen en categoría 3, siguen en rojo los combinados estrógeno con progestina y ahora todos los que tienen progestina ahora sí están en la categoría 1 y sigue siendo el implante, orales y los inyectables, solamente progestina. 6 meses posparto, ahora sí todos están en categoría 1 y 2. Vean qué bonito es cuando lo vemos así, qué bonito es cuando podemos rápidamente en un pantallazo darnos una idea de que sí y que no. Ahora, en el posparto que no están lactando, bueno, de todas maneras, fíjense, ojo, antes de 21 días, todos los que están solamente de progestina, sí podemos darlos, orales, inyectables, por supuesto el implante. Ahora, ¿qué pasa con los combinados? No, aunque no haya factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos, siguen en la categoría 3 los combinados. Con factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos, ahí están categoría 4. Entonces, por eso es que lo resaltamos. De 21 a 42 días siguen siendo los solamente progestina, los ideales para estas mujeres posparto, aunque no estén lactando. Ahora, si ya no hay factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos, bueno, entonces sí ya puedes darle combinados. Pero si tiene factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos, están en la categoría 3. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Fumadoras, otra vez obesas, sedentarias, alguna cardiopatía. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora, después de 42 días, ya todas las alternativas estarían en la categoría 1. Nos faltaba hablar de la T de cobre y del DIU medicado. Vean cómo también mujeres que estén o no lactando, incluso después de una cesárea, antes de 48 horas, incluida la inserción inmediatamente después del alumbramiento de la placenta, que salga la placenta, se puede colocar ya la T de cobre y en este caso el DIU medicado. Vean cómo también pasó de categoría 3 a 2. Entre 48 y 4 semanas está en la 3 porque tengan cuidado porque pudiera expulsarse si no se coloca bien. Después de 4 semanas están ambos en categoría 1. Y ojo, si hay sepsis puerperal, por obvias razones no vas a poner un dispositivo ni T de cobre ni tampoco DIU medicado. Bien, pero vean qué interesante, la CDC ya desde hace mucho tiempo se le adelantó a la Organización Mundial de la Salud y la CDC desde el 2010 dijo, no hay ningún problema. Para una mujer que está lactando, antes de 21 días, por supuesto que se pueden poner, ahí están los de progestina. Y la CDC sí dice orales, inyectables y por supuesto el implante. Y vean cómo dice los orales combinados, todos los combinados, para no estar repitiendo, categoría 4. ¿Por qué aparecen inyectables combinados NA? ¿No aplica? Porque ellos no categorizan a los inyectables combinados de aplicación mensual de baja dosis. Ahora vean,
de 21 a 30 días con factores de riesgo. Ahí están los factores de riesgo: más de 35 años, tromboembolias previas, trombofilias, inmovilidad, transfusión posparto, obesidad, hemorragia. Todos esos factores de riesgo, todos entran en categoría 3, aún, fíjense qué interesante, los de solamente progestina. Sin factores de riesgo, los de solamente progestina quedan en categoría 2 y los combinados siguen en categoría 3. Interesante, y no olvidar estas recomendaciones. También el Reino Unido, miren, no solamente la CDC, también el Reino Unido tiene sus guías y dice exactamente lo mismo. Se puede utilizar en mujeres que inclusive están lactando antes de 6 semanas postparto, todos los de progestinas, incluyendo el implante. Los combinados no. También allá no clasifican a los inyectables combinados. Después de 6 semanas a 6 meses, los combinados siguen estando en categoría 3 y ya los de progestina siguen, por supuesto, en categoría 1, o inclusive si están o no lactando. Y ya después de 6 meses ya todos serían categoría 1. ¿Qué dice esta recomendación del Reino Unido en aquellas mujeres que no están lactando? Pues por supuesto, los de solamente progestina siguen en categoría 1. Pero vean, aunque no estén lactando, también el Reino Unido dice: los combinados, por favor, los combinados no los den antes de 21 días porque sí tienen mucho riesgo de un fenómeno tromboembólico. Por supuesto, después de 21 días ya todos entrarían en categoría 1. Vamos a ver este caso clínico, el caso clínico 3. Ella es una mesera, ¿no? 24 años, muy joven, tuvo un aborto del primer trimestre hace una semana, un aborto espontáneo, no tuvo complicaciones. Y ella dice: oiga, necesito un método anticonceptivo porque pues acabo de abortar, no sé si me puedo embarazar, no sé cuánto tiempo después me puede embarazar y quiero ver qué método anticonceptivo debo usar. Nuevamente, ahí están todos y nuevamente ponemos que todos se pueden utilizar. Todas las alternativas anticonceptivas que hay, podría utilizar esta mujer que desafortunadamente tuvo un aborto y desafortunadamente pues se le realizó un legrado uterino instrumental. Y vean, un 90% de las mujeres ovulan durante el siguiente mes. Entonces, una paciente que independientemente que haya sido la causa del aborto, ¿no?, la que ustedes quieran, un embriónico, un huevo muerto y retenido, un aborto espontáneo, al siguiente mes se puede embarazar. Entonces, esa persona, esa paciente, tiene que darse una alternativa anticonceptiva. Vean esa imagen por la laparoscopia, es una imagen bellísima. Vean, está a punto de ovular y tiene el ovario, ¿no? Está bellísima esa imagen. Ahí está, y está a punto de ovular. Por eso decimos inmediatamente, dale una alternativa anticonceptiva a esa mujer que desafortunadamente tuvo un aborto. Y ahí lo tienen. ¿Qué dicen los criterios de elegibilidad? Nuevamente, posaborto, primer trimestre y segundo trimestre, todos están en la categoría 1. Sin embargo, ahí está en signo un asterisco, dice: uso inmediato de anticonceptivos combinados después de un aborto médico quirúrgico sí puede aumentar el riesgo de fenómenos tromboembólicos. Entonces tengan cuidado nada más de sugerir un combinado. Pero por supuesto todos los demás están en categoría 1, todos, los de progestina y dispositivos. Segundo trimestre, todos están en categoría 1 y 2. Pero vean, interesante, aborto séptico, después de un aborto séptico, puedes dar todos menos los dispositivos. Obviamente, por obvias razones, hay ahí un proceso séptico, un proceso infeccioso, y por eso están en rojo. Vean este estudio interesante, ¿no? Cuando se dan los anticonceptivos, los ARAPs, anticoncepción reversible de acción prolongada, sin costo, que tengan acceso libre, como afortunadamente lo es en nuestro sector salud, de las cosas maravillosas que tienen acceso a estas alternativas anticonceptivas. Vean cómo se disminuye hasta el 73% de los embarazos en adolescentes. Entonces, muy, muy interesante en este estudio CHOICE, que ya por ahí lo refirió también la doctora Rafaela Esquiabón. Así que interesante, ¿no? Hay que darles esa información, insisto, más a las y los adolescentes para que cuando se tengan a su bebé, antes de que se vayan de nuestras unidades, nuestros hospitales, y digo nuestros de cariño, porque
porque yo también soy hijo del IMSS, yo también soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mi querida alma mater, el Hospital Luis Castelazo Ayala, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí tuve la fortuna de hacer la especialidad y tuve la fortuna de estar prácticamente 29 años. Entonces, por eso digo nuestros queridos hospitales, ¿no? Entonces, sí hay que darles la información y el acceso a estos métodos anticonceptivos. Y vean lo que dice otra vez el Colegio Americano, y perdón que también use mucho el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pero es un pilar, o sea, también los criterios de la OMS, también esto del Colegio Americano, sí, también hay que tomarlo muy en cuenta. Y vean lo que dice este Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y ahí tienen la bibliografía, fue en agosto del 16, recomienda las siguientes estrategias para el posparto inmediato, en este caso, dar ARAPS, dar anticoncepción reversible de acción prolongada. En condiciones óptimas, las mujeres deben ser asesoradas antes de que nazca el bebé, la opción de ARAPS en el posparto inmediato. Entonces, vean lo que dice y lo resalté en azul. Los LARS o los ARAPS en el posparto inmediato se debe ofrecer como una opción eficaz para la anticoncepción posparto. ¿Sí? Hay muy pocas contraindicaciones, realmente mínimas contraindicaciones para usar un dispositivo o un implante en el posparto. Y bien, aquí dice obstetras y ginecólogos, pero yo diría médicos generales, médicos familiares, ustedes que son de verdad. Yo mi primer implante, y se los digo de verdad, y ojalá me estuviera escuchando la persona que me enseñó, fue una enfermera del hospital. Yo subí a planificación familiar y les dije, oye, enséñame a poner un implante, ¿no? Porque no lo he puesto. Entonces, ustedes tienen que ayudarnos. Entonces, no solamente ustedes, ¿sí?, que están muy posicionadas, muy empoderadas. A mí me ha tocado ir a la unidad de medicina familiar, donde ustedes son las que impulsan, las que hacen que los mismos médicos, llamemos médicos generales, familiares o obstetras, reflexionemos de la importancia de dar una alternativa anticonceptiva. Así es que no bajen la guardia, ustedes sigan igual y sigan haciendo que obviamente, como dice aquí, ¿no?, cualquier proveedor de atención obstétrica debe orientar a las mujeres acerca de la conveniencia y eficacia de utilizar un ARAP en el posparto, así como todos los beneficios de reducir los embarazos no planificados y alargando los intervalos entre un embarazo y otro. Trombosis venosa superficial. ¿Por qué? Porque una mesera que está mucho tiempo parada, ¿no?, a lo mejor tiene varices. Y muchos médicos me dicen, no, es que si tiene varices no le doy una alternativa anticonceptiva hormonal. Véanlo, están todos en el grupo 1. Digo, todos tenemos varices, hombres y mujeres, por favor. Si queremos tener una Barbie así perfecta, pues no hay, ¿no? Inclusive vean tromboflebitis superficial, grupo 2 y 1, todo se puede utilizar y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dislipidemias, también. Ahí está, inclusive puse categoría 2, vean, lo puse en rosa porque antes eran categoría 3 y ahora en estos nuevos criterios, la 5ª edición, cambió a categoría 2 los combinados y obviamente todos los de progestina. Entonces, dislipidemia conocida sin otros factores de riesgo cardiovasculares conocidos, se pueden utilizar todas las alternativas anticonceptivas. Caso clínico 4. Vean, una maestra, ama de casa, 3 hijos, 35 años, trabaja, va al supermercado, tiene que hacer todas las cosas del hogar, checa las finanzas. De veras, yo cada vez admiro más a las mujeres, y lo digo de corazón, yo creo que por eso fui ginecobstetra, ¿no? Pero claro, tiene ahí un pero, fuma de 15 a 20 cigarrillos al día, pero quiere un método conceptivo eficaz y seguro. Nuevamente, ¿qué método le darían a una mujer con estas características? Bueno, pues yo no le daría un oral combinado, pues fuma 20 cigarrillos al día, se le puede olvidar, el mismo parche, ¿no?, tiene estrógeno, progestina, entonces se van reduciendo las posibilidades y entonces quedaría un implante subdérmico o un dispositivo, té de cobre o DIU medicado.
¿Por qué? Por las características que tiene, vean, no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de una mujer con múltiples ocupaciones, 3 hijos, ya tiene 35 años, es un factor de riesgo, hace 1000 cosas, entonces se le va a olvidar tomar una pastilla, ya sea un oral combinado, solamente progestina, fuma, entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y por eso se nos reducen las posibilidades a estas 2 de tantas alternativas que tenemos. Yo también siempre no pierdo la oportunidad de hablarles de la pareja ideal. La pareja ideal es la doble protección. El método anticonceptivo de su elección, de esa usuaria, de esa pareja, si es que se puede que vaya también su pareja a recibir la información. Entonces, el método anticonceptivo de su elección más el condón. Siempre más el condón masculino o femenino para prevenir infecciones de transmisión sexual. O sea, el condón es buenísimo, pero no es una buena alternativa anticonceptiva. Su tasa de falla es muy alta. De 100 parejas que lo utilizan, se pueden embarazar entre 15 y 20. Entonces, teniendo tantas alternativas anticonceptivas eficaces y seguras, pues que lo usen. Y además el condón si no tienen una pareja estable. Tabaquismo. ¿Qué decíamos del tabaquismo? Ya me voy a apurar porque me está ganando el tiempo y quiero terminar a tiempo para que ustedes nos hagan favor de hacer muchas preguntas. Entonces, vean, qué interesante es fumar, ¿no? Para que las que fumen, ojalá con esto ya dejen de fumar, ¿no? Es increíble que todavía después de todos los riesgos que se han demostrado, no solamente de cáncer, sino de fenómenos tromboembólicos, cáncer broncogénico, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, pues sigan fumando. Entonces, vean, una mujer que tiene menos de 35 años puede usar todos, sí puede usar todos, está en la categoría 1 y 2. Pero vean la importancia de la edad, 35 años. Ya sé que muchas mujeres que me están oyendo van a decir, oye, ¿qué te pasa? Pues yo soy joven, bella, sensual, atractiva. Sí, por supuesto que lo son, pero aunque nos duela, ¿sí? Ya 35 años empieza a ser un factor de riesgo. Pero si además tienes 35 años o más y fumas, eres una fumadora leve, 15 cigarrillos al día, vean cómo ya no puedes utilizar combinados, ya no debes, ninguno, ni oral, ni parche, ni anillo, ni inyectables. Todos los demás sí, todos los demás por supuesto que sí. Ahí están las alternativas solamente progestina. Pero si además tienes 35 años o más y eres una fumadora intensa, 15 cigarrillos o más, por supuesto que menos podrás usar combinados. Están en la categoría 4. Ahora, vean por qué lo puse en morado. Estas son las directrices del Reino Unido. Vean cómo ellos van todavía más allá. Aunque hayas dejado de fumar, fíjate, tienes 35 años o más y dejaste de fumar, pero no ha pasado un año, sigue siendo categoría 3 los combinados. Fíjate, interesante, ¿eh? Cómo queda ese efecto de la nicotina hasta un año. Entonces, tienes 35 años o más y dejaste de fumar, ya pasó más de un año, ahora sí puedes dar un combinado o todos los demás de progestina. Pero si esto que les dije no es suficientemente contundente, vean este estudio de muchísimos que hay, ¿eh? No pude poner más por cuestiones de tiempo, pero vean, fumadoras que no utilizan, está en verde, un anticonceptivo oral combinado, ahí está por grupos de edad, el riesgo de un fenómeno tromboembólico por 1 millón de mujeres. Claro, eres muy joven, pues el riesgo es de 1, 30, 34, ya aumentó, vean la edad, el riesgo es de 15, y vean, de 40 años en adelante, el riesgo es de 170. Entonces, ojo, aunque no tomes un anticonceptivo, si fumas, hay un riesgo enorme de fenómeno tromboembólico. O sea, vean cómo es más riesgo fumar que usar un anticonceptivo combinado. Fumadoras, ahora sí, más el uso de un anticonceptivo oral combinado, pues vean cómo las cifras casi se duplican. Vean, de 30 a 34, ahora es 20, ¿no? Posibilidades por 1 millón de mujeres al año, y de 40 a 44, 255 posibilidades de fenómeno tromboembólico por 1 millón de mujeres. Entonces, mensaje, no fumen, por favor, no fumen. Se ven más sensuales, más atractivas, huelen mejor, ¿no? Su pelo no huele a cigarro, su boca, sus manos, así que es mejor no fumar. Último caso clínico. Esta maestra de cocina, chef, que además está guapísima, ¿no? Sí, es obesa, tiene un índice de masa corporal de 32,
también tienen riesgo de embarazo no planificado. ¿Qué método anticonceptivo usar? Ahí están otra vez todas las alternativas anticonceptivas. Y aquí sí podríamos decir que no por tener sobrepeso o obesidad no podrías usar alguna alternativa. Y aquí lo vamos a ver. Vean, índice de masa corporal, 30 o más. La OMS dice, todos están en la categoría 1 y 2. Pero otra vez el Reino Unido, vean qué interesante. El Reino Unido dice, ok, entre 30 y 34 de índice de masa corporal, todavía siguen siendo posible dar los combinados y por supuesto los solamente progestina. Pero ojo, si tu índice de masa corporal es de 35 o más, ya no le des combinados. Esto es muy importante, ¿eh? Ya no le des un oral combinado, ya no le des un parche, ya no le des un anillo vaginal. Los demás, por supuesto que sí. Y este es un estudio que me gustó mucho. Vean la tasa de falla, los porcentajes, ¿no?, de falla anticonceptiva de este implante subdérmico liberador de etonogestrel en mujeres con sobrepeso y en mujeres con obesidad. Y en el estudio, vean, nosotros fundamentamos que las mujeres que pesan o han ganado más de 70 kilogramos no tienen posibilidad o no experimentan una posibilidad de falla con el implante, comparadas con las que pesan menos de 70 kilogramos. Entonces eso también siempre nos ha cuestionado mucho. Oye, es que pesa más de 70 kilogramos. Recuerden que tristemente México es número 1 en obesidad infantil y en obesidad en adultos. ¿Sí? Somos gordos, ya ni modo, ya dice mi abuelita, el que nace pa' maceta no pasa del corredor. Entonces, pues sí, ya tenemos esa carga genética y que tristemente somos número 1 en muchas cosas negativas, pero entonces ¿podemos usar un implante? Sí, por supuesto que sí, y ahí tienen un estudio que así lo dice y lo determina perfectamente bien. ¿Qué podía concluir? Cosa rara, voy a terminar a tiempo en mi charla, en mi presentación. Pues podemos concluir cosas interesantes. Uno, el uso de anticonceptivos solamente de progesterona, ya sea orales, de progestina, el implante subdérmico, liberador de etonogestrel, antes de 6 semanas posparto se puede utilizar sin ningún problema, ya es categoría 2, antes era categoría 3, ahora tenemos toda la tranquilidad del mundo. Sin embargo, ojo, los inyectables solamente de progestina, acetato de medroxiprogesterona, aplicación trimensual, y enatato de noretisterona, aplicación bimensual, siguen siendo categoría 3. Ya dijimos por las dosis de la progestina. Posparto, que no estén lactando menos de 21 días, ojo, orales combinados, anillo vaginal, parche, inyectables combinados, siguen siendo categoría 3 y 4. No se les olvide, importantísimo. De 21 a 42 días con factores de riesgo para trombosis venosa profunda, estos combinados siguen siendo también categoría 3. Entonces, los ARAPs siguen siendo una extraordinaria alternativa anticonceptiva para mujeres en el posparto inmediato o para mujeres que tengan algún otro factor de riesgo, como hipertensas, como diabéticas, y obviamente se podrán ir a sus casas con alternativa anticonceptiva. Entonces, todos los organismos, fíjense bien, instancias y agencias internacionales a nivel mundial apoyan y difunden los métodos anticonceptivos modernos y seguros para todas las mujeres, por supuesto estamos hablando también de sus parejas, para prevenir embarazos no planificados. Siempre hacemos énfasis en las y los adolescentes, este grupo tan desprotegido en información y tan desprotegido en acceso para métodos anticonceptivos y mucho más ahora en esta pandemia, donde desafortunadamente ha habido más embarazos no planificados y más en adolescentes. Entonces, sobre todo los ARAPs, para este grupo tan desprotegido de información y acceso a los métodos anticonceptivos, será una extraordinaria alternativa anticonceptiva. Recuerden, anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Y lo que decíamos, tristemente, una de las principales barreras para el acceso a los métodos anticonceptivos, tristemente somos nosotros, los prestadores de servicios de salud, que seguimos negándonos a darles la información y el acceso a los métodos anticonceptivos. Pues no me resta más que agradecerles el que hayan escuchado esta charla, que se hayan quedado hasta el final,
y que sobre todo que nos haya servido tanto para nuestra vida diaria como para nuestra vida laboral. Y digo nuestra vida diaria porque pues, también nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo un adolescente de 16 años y espero estarle transmitiendo la información del riesgo de una relación sexual no protegida. No solamente un embarazo no planificado, sino también de una infección de transmisión sexual. Por eso digo que espero que esta charla nos haya servido no solamente para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida familiar y personal. Gracias. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta información que es muy valiosa. La verdad es que ha habido muchas preguntas relacionadas a todas estas digamos, información que usted presentó. Entonces, yo espero que gran parte de las preguntas que nos han hecho a lo largo de estos días hayan tenido respuesta en estas diapositivas, en la información que nos ha dado el doctor Samuel Santoyo. Y bueno, lo que se ponen en posición también los dos doctores para que tengamos esta sesión de preguntas, quisiera agradecer a que este evento fue impulsado por la Asociación Nacional Mexicana de Consejeros en Enfermería y que pues principalmente quisiera nombrar a la doctora Nora Patricia, presidenta de la asociación, y al maestro Eliud, que amablemente nos estuvieron apoyando con la agenda, con poder distribuir la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por la coordinación. Sin ustedes no hubiera sido posible todo este evento. Y bueno, muchísimas gracias, doctores. Ya puedo verlos en pantalla. Y bueno, hay algunas preguntas que sí me gustaría que quedaran muy puntual y que le den a la audiencia más claridad respecto al uso de las opciones anticonceptivas y poder ir rompiendo mitos. Una de ellas, y esta pues me gustaría dársela a usted, doctor Samuel Santoyo, sobre qué tanto tiempo se puede utilizar un método anticonceptivo en general. Particularmente la pregunta va dirigida a los inyectables, pero me parece conveniente hablar también del resto de los métodos. ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuántos implantes? ¿Cuántos sistemas intrauterinos? ¿Cuánto tiempo los inyectables? Claro que sí, doctora Carla. Gracias, muchas gracias por estar coordinando esta sesión el día de hoy. Siempre también es un gusto, un placer poder compartir contigo. Perdón que te hable de tú, pero eres una doctora muy joven. Y bueno, es una gran pregunta, de verdad. ¿Cuánto tiempo? Es otro de los grandes mitos, de los grandes tabús, de que hay algún límite para usar una alternativa anticonceptiva y más hormonal. No hay un límite. Por supuesto que no hay un límite. En este caso la pregunta fue dirigida a un inyectable, me imagino combinado, o un inyectable solamente progestina. No hay un límite. Por supuesto que nosotros estaremos revisando a nuestras pacientes como las revisamos normalmente. Las podemos citar cada 6 meses o cada año, su revisión anual, si es necesario o no tomar su Papa Nicolau de rutina, y ahí valoraremos si es que hay o no alguna contraindicación para seguir utilizando el método. Pero si ustedes ven, todos los estudios, inclusive son a largo plazo. ¿Y qué no decir de los ARAPs? Olvídense, los ARAPs, podemos hablar de años en serio. Yo siempre les digo, si una adolescente está iniciando su vida sexual a temprana edad, vamos a poner 15, 16, 17, 18 años, y están embarazándose aproximadamente a los 30, 35 años, estamos hablando de que tenemos que ofrecerles alternativas anticonceptivas eficaces y seguras por los siguientes 20 años, o a veces por los siguientes 25 años de su vida. Y afortunadamente tenemos muchas alternativas, y aquí entrarían sobre todo los ARAPs. Aquí entran estas alternativas anticonceptivas solamente de progestágeno, donde por ejemplo hemos visto usuarias de un implante subdérmico liberador de tonogestrel, que ya va por el tercero o hasta el cuarto implante consecutivo, se retira ese mismo día y se vuelve a colocar inclusive en el mismo brazo donde estaba el anterior. Entonces, respondiendo a la pregunta, se puede utilizar por tiempo indefinido. No hay un límite para decir, este anticonceptivo combinado se usa 5 años, este se usa 3, este se usa 8. No, es el tiempo indefinido, siempre y cuando, insisto, que le digamos a esa usuaria que no debe de alejarse mucho de nosotros, de la unidad de medicina familiar, del centro de salud,
para que por supuesto estemos dando sus revisiones de rutina. Ningún estudio especial, tampoco, que quede claro que no vamos a hacer ningún ultrasonido de mama, ni vamos a hacer ningún estudio para descartar trombofilias, ni ya lleva 3 años con el método anticonceptivo inyectable, entonces tengo que hacerle algún ultrasonido ginecológico. No, en absoluto, no hay ningún problema para que lo siga utilizando. Muchísimas gracias. La verdad es que esto nos amplía mucho más el panorama, siendo que es una de las preguntas frecuentes. Por otro lado, doctora Rafaela, me gustaría que nos ayudara con la respuesta, porque esto implica un componente desde el marco legal, desde cómo brindar la asesoría en este anticonceptivo que es definitivo. Nos preguntan en el recomendar la OTB. Muchas gracias, antes que nada, por su atención, por su paciencia, y los felicito por seguir aquí y empaparse de estos conocimientos. La pregunta específica es interesante también. El marco legal no dice nada, es decir, no regula la edad, ni el marco legal ni los lineamientos técnicos regulan la edad mínima para un OTB. Lo que sí regulan son las condiciones de la consejería de la asesoría y las condiciones para recabar un consentimiento informado. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que asegurarnos que la usuaria esté decidiendo ese método en plena libertad, que no esté siendo forzada, obligada, que no haya coerción atrás de esta decisión, ni por parte de miembros de la familia, ni por parte de su pareja, y menos, por supuesto, por parte del personal de salud. Tenemos que asegurarnos que entienda las consecuencias de esta decisión, que es un método que debe de ser considerado irreversible, aun cuando en situaciones específicas, bajo circunstancias en manos de un buen cirujano, pudiera hipotizarse la posible recanalización. Si no estamos seguras de la plena comprensión de la irreversibilidad del método, es importante ofrecer un método anticonceptivo igualmente efectivo y de larga duración, que sería o un dispositivo o un implante. Entonces, insisto, ni la ley ni la norma establece una edad mínima, lo que sí nos obligan a asegurarnos que haya un consentimiento informado y una comprensión cabal de las consecuencias, y si no estamos seguros de que esto existe, ofrecer un método igualmente efectivo y de larga duración. Así es, muchísimas gracias, doctora. También esta respuesta nos amplía muchísimo más o nos da mucho más luz acerca de cómo brindar la asesoría o qué alternativas hacia esta opción que llega a ser solicitada. Doctor Samuel Santoyo, nos preguntan qué método anticonceptivo, de acuerdo a su experiencia, recomienda para pacientes con miomatosis uterina. Bueno, otra pregunta igual de interesante, de importante. Y no es tanto en mi experiencia, sino lo que dice la medicina basada en evidencia. Obviamente siempre se ha cuestionado mucho el uso de anticonceptivos combinados, estrógeno-progestina. Ojo, no están contraindicados, no están contraindicados los anticonceptivos combinados. Pero claro, hay buenas alternativas, como serían los ARAPs, dar anticonceptivos solamente de progestágeno. Podría ser un implante, por supuesto, un implante subdérmico. También podría ser el DIU medicado. Lo que sí no sugeriría por ningún motivo sería una T de cobre. Recuerden que uno de los efectos secundarios de la T de cobre es que sangran en forma más abundante en cantidad y más días. Y además hay dolor, hay dismenorrea. Entonces, ese sí sería un método que yo definitivamente
descartaría para sugerirlo a una mujer con miomatosis, y más si ya tiene sangrados, en este caso intermenstruales o sangrados abundantes. Entonces, muy buena alternativa sería un ARAP, como el implante subdérmico o el DIU medicado, que también nos ayudaría no a evitar o quitar o tratar el mioma como tal, porque no, pero sí evita que crezca los miomas, y también disminuyen ambos ARAPs, el implante y el DIU medicado, disminuyen considerablemente la cantidad del sangrado, los días del sangrado y el dolor, la dismenorrea. Entonces, además de darle una buena alternativa anticonceptiva, le estoy dando una excelente alternativa de tratamiento para el sangrado y para la dismenorrea. Excelente, doctor, gracias por la respuesta. Finalmente, pues tenemos muchas más preguntas, el tiempo se nos agota y me gustaría terminar en este caso la ronda de preguntas con la siguiente. Para la doctora Rafaela Schiavone, ¿qué actitud debería tomar el profesional de la salud que después de aplicar un método de larga duración, un implante subdérmico, un sistema intrauterino medicado, y su paciente regresa con un sangrado desfavorable, esto asociado a las progestinas? ¿Qué actitud debería tomar? ¿Qué es el paso que sigue? ¿Cómo asesorar a la paciente? Como comenté en la plática, lo importante es que la consejería, la asesoría sea en los dos tiempos, antes y durante el uso. Es decir, que la usuaria sea informada de la posibilidad de los efectos colaterales, como alteraciones de sangrado, incluyendo un sangrado que dure más. Es raro el sangrado que sea más abundante. No hemos tenido tiempo de analizar en detalle cómo evaluar un sangrado, las alteraciones del sangrado en general, pero en especial durante la toma de los anticonceptivos. Por lo general, lo que puede suceder con un anticonceptivo de progestina sola incluyendo los LARC, son sangrados más prolongados, pero no necesariamente más abundantes, y en general también menos dolorosos. Entonces, en teoría, hemos avisado, hemos aconsejado, hemos informado a nuestra usuaria de la posibilidad de esta alteración del sangrado. La tenemos que reasegurar que esto no es un efecto colateral que dañe su salud. No son sangrados que generen anemia, no son sangrados que le hagan daño a la salud, pero pueden ser sangrados molestos, puede tener un impacto en su vida cotidiana, etc. Hay diferentes alternativas de tratamiento, tampoco tuvimos hoy la posibilidad de analizarlos, que van desde el uso de anticonceptivos orales por tiempos cortos, el uso de antiinflamatorio no esteroideo por ciertos tiempos, el uso de ácido tranexaminónico por X días. Tenemos varias opciones terapéuticas para controlar el sangrado en tiempos relativamente cortos. Si estas opciones terapéuticas no sirven, pues tenemos que aceptar el deseo de la usuaria. Recuerden que si nosotros no le ofrecemos una escucha atenta, que ponga al centro de la atención las preocupaciones de la usuaria, de la clienta, y si ella no siente que la escuchamos y que estamos tratando de apoyar y resolver su preocupación, no va a regresar con nosotros. Yo siempre digo, nosotros podemos poner miles de implantes y miles de dispositivos intrauterinos. Si no damos una buena consejería, la usuaria insatisfecha no regresa con nosotros, va a regresar con el médico de la esquina, con el profesional de la farmacia, etc. Entonces, lo más importante, siempre generen una relación de confianza y de escucha activa con su usuaria. Traten de resolver el problema y, si no, ofrezcan alternativas.
Gracias, la verdad es que fue mucho más completa esta respuesta y bueno, nos lleva al enfoque al que quisimos dedicar este foro, que es la asesoría anticonceptiva como una pieza fundamental para la aceptación, continuidad y sobre todo para que esto nos lleve a la reducción del embarazo no planeado. Así que, doctora, sé que esto es un reto, tenemos mucho que decir y nos encanta este tema, pero me gustaría que en una frase ambos nos den una conclusión, una reflexión final para nuestra audiencia. Doctora Rafaela, si gusta, primero. Reitero lo que hemos dicho ambos a lo largo de estas pláticas, que en nuestras manos está la solución y no el problema. Que nosotros seamos los facilitadores y no los cuellos de botellas. De nosotros, de nosotras, del personal en general y del cuerpo de enfermería cada vez más en especial, depende poder dar una respuesta a las necesidades insatisfechas de nuestras mujeres y en particular de nuestras adolescentes. Muchas gracias. Adelante, doctor Samuel Santoyo. Bueno, pues realmente casi se ha dicho todo, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado la doctora Rafaela Esquiabón. La verdad que estoy muy feliz de haber estado aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, que son la parte fundamental, el pilar de cualquier hospital, de cualquier unidad de medicina familiar. Y saben que lo digo de corazón quienes me conocen. Y lo último que podría decir es que no nos olvidemos que nosotros podemos ser realmente esa barrera para poder dar la información y el acceso a los métodos anticonceptivos. Que ustedes no se vayan a desmotivar por encontrarse a veces a compañeros médicos que todavía no nos queda clarísimo la importancia de un método anticonceptivo, que un método anticonceptivo puede salvar una vida, así de fácil, se oye drástico, se oye duro, pero es real. Una alternativa anticonceptiva puede disminuir cualquier cantidad de embarazos no planificados y por supuesto cualquier cantidad de muertes maternas. Y que nosotros, los prestadores de servicios de salud, ahí nos englobamos todos, somos una parte fundamental para que pueda llegar la información y el acceso de estos métodos anticonceptivos, sobre todo a las y los adolescentes. Así que yo las felicito de verdad por estar aquí, por seguirnos, por aguantarnos, pero sobre todo las felicito porque no se vencen, no se dejan caer, siguen siendo guerreras, siguen estando empoderadas y siguen estando al frente del cañón a pesar de esta situación terrible de pandemia y que siguen transmitiendo la información al público en general, a las usuarias, pero también yo sé que muchas de ustedes han vencido barreras en sus propias unidades de medicina familiar, en sus propios centros de salud y en sus propios hospitales para convencer a los médicos, para convencer a los directores médicos de que sí puede darse una alternativa anticonceptiva a las y los adolescentes. Así que, por favor, no se desmotiven, sigan luchando y siempre contarán con nosotros para lo que podamos ayudarlas y si hay alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto estaremos a la orden. Nuevamente, cuídense, sigan cuidándose mucho, por favor. Esta situación emergente no ha terminado, tristemente seguimos cuidándonos, así que les deseo lo mejor para ustedes, sus familias, sus seres queridos y bendiciones para todas y para todos. Un abrazo muy afectuoso. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que pues ya nos complementó muchísimo todo este cierre del evento. La verdad es que ustedes, en sus manos está, en las manos de todos está el poder prevenir tantos embarazos no planificados, con ello buscar la salud de nuestras mujeres mexicanas. Y bueno, también algo que me gustaría rescatar, doctor Samuel, que hay que empezar también desde casa, ¿no? Así que muchísimas gracias por su paciencia nuevamente. Les hemos robado un poquito más de su tiempo. Agradezco mucho su participación. También les envío un fuerte abrazo y por favor síganos cuidando. Muchas gracias y hasta la próxima.